El privilegio que tenían ellos, uno allá entre miles de personas, ahora se nos ha sido entregado. Una cosa es conocer la manifestación de Dios. Otra cosa muy diferente, conocerlo a Él. Siempre será una bendición poder estar en contacto con todos ustedes a través de estas palabras al corazón. Bienvenidos sean todos. Preciosa mujer de Dios, qué gusto verte. ¿Hace cuánto tiempo que no te veía por este lugar? Sí, ¿verdad? Ya hace unos días nada más. ¿Cómo estás? Maravillosamente bien. ¿Y tú, Qué preciosa? bueno. Bien, gracias a Dios. Me da gusto, bien, me da contenta, mucho gusto. Agradecida con Dios. Gracias a Dios cada día que nos permite levantarnos, cada día que nos permite vivir. Es un regalo de parte de Dios, por eso se llama presente. Así que le bendigo y declaro que este día es de bendición para usted, para toda su casa, para toda su familia, y tenemos muchas palabras a su corazón. Dios nos ha dado la oportunidad de ingresar a su presencia. Imagínese estar en el espacio íntimo junto con el Creador del universo. Es un privilegio que verdaderamente pocas personas pueden darse el derecho de decir: yo puedo estar llegando a la intimidad del Padre. Amén. Es algo que verdaderamente es digno de tomar en consideración y de estar estudiando junto con nosotros el por qué tenemos que congregarnos como una instrucción que Dios nos da, puesto que al tener la costumbre de no hacerlo, tomamos las desventajas, las trampas y todo lo que Satanás está preparando para que nosotros no podamos tener esa libertad consumada, la intimidad con el Padre Celestial, mi amor. Wow, pues estoy ya esperando a ver qué va a suceder y qué va a hacer Dios en este programa, porque tenemos la palabra que es la palabra más segura, ¿verdad? La palabra escrita, donde nos dice exactamente todo lo que tú me estás diciendo, que podemos entrar y cómo podemos entrar a la presencia del Señor. Y podemos entrar primeramente agradeciéndole a Él su presencia, su oportunidad, su disponibilidad y todo lo que nos da a través del Espíritu para estar haciendo este tiempo de conexión con todas las personas. Número 1, que nos ven por Génesis Televisión. Número 2, que ya nos empiezan a escuchar a través de Génesis Radio mediante la plataforma de iHeart. Bueno, pues les saludamos a todos y cada uno de ellos. Sí. Sean ustedes bienvenidos. Amén. A este Muy espacio. bienvenidos. Arrancamos. No es nuestra sabiduría, no es nuestro conocimiento, lógica o conclusión lo que queremos mostrarles. Es la propia palabra de Dios aplicada en nuestras vidas, que da por resultado un cambio que favorece el estilo de vida que nosotros vivimos. Así es. En la mañana yo meditaba, mi amor, porque créeme que pienso y que a veces tengo la oportunidad de estar en este espacio recibiendo pensamientos y revelación de Dios. La oportunidad tan grande que tenemos nosotros de no tener ninguna barrera para poder estar intimando con Dios, el Creador, Dios, el Padre, Dios el Eterno. Y que gracias a Jesucristo, por medio de la fe, podemos tener ese libre acceso. Pero se requiere fe, aún hasta para no creer. Tú necesitas fe aún para ser el más grande de los ateos o el más grande de los creyentes. Tú necesitas fe. Lo que sucede, aquí viene el punto de lo que meditaba. La fe de aquellos que deciden canalizarla para lo negativo, para no creer, para estar sacando sus conclusiones lógicas, humanas, de todo tipo de nivel, 100% independiente de Dios, no va a producir absolutamente nada más que un humanismo. Esa fe va a defender tal vez una causa, esa fe va a estar defendiendo un postulado, esa fe va a estar defendiendo una tesis, y lo único que va a producir, pues tal vez es la satisfacción o no de verte defendiendo tu causa. Pero la fe en Dios, la fe en lo sobrenatural,
en lo maravilloso, en lo increíble, en el Creador. La fe que es a nivel en cuanto producida por el Espíritu, la conexión que tenemos hacia con Dios, esa fe te va a producir milagros, maravillas, manifestaciones, paz, tranquilidad, provisión, salud, seguridad, comunión, amor. Entonces tú eliges qué tipo de fe quieres tener. Claro. Yo elijo la fe en Dios. Amén. Fíjate, en días pasados estuvimos viendo, les platico, ese documental de este hombre que hizo bajo el agua, ¿verdad? En el océano. Y al mostrar esas maravillas, hablando del pulpo y hablando de los peces y hablando de las cosas del mar, y yo decía, es que, ¿cómo es posible pensar que una explosión o algo pudo haber causado gran perfección, diversidad de especies, de formas, de colores? O sea, sí se necesita fe realmente para creer que de la nada y de casualidad todo cae y todo se forma en perfección. Realmente nosotros solamente con ver la creación podemos ni siquiera pensar ya en ir a lo espiritual o a lo sobrenatural. En lo natural, solamente si el Señor nos ha permitido tener vista y aún sin vista tú puedes tener diversidad de aromas, de olores, de sonidos, ¿verdad? Pero si nos ha permitido tener vista y podemos ver las maravillas de la creación de Dios, no podemos dudar, nadie, o sea, no creo que una persona inteligente pueda dudar que hay un creador. Y se requiere, además de la inteligencia, la fe suficiente para sustentar la necedad que mis ojos, evidenciando tal perfección, podamos concluir que esto es producto de una evolución, de una explosión o de una transición en cuanto a las especies. Se requiere tener suficiente fe para defender ese postulado, ¿sí? Porque es mucho más tranquilizador, menos estresante y más congruente el estar moviéndote en la fe sabiendo que toda creación debe tener un creador. Amén. Y que el creador en su perfección hizo todo tal cual, con un sello de diversidad, de variedad, de estabilidad, de orden, de principios, de belleza. Algunas cosas son altamente feas. Cuando tú veías ese pulpo y esas cosas, ¡ay, la verdad es que está feíto! Pero ya cuando lo ves tratando de interactuar con aquel buzo, el cual podemos, entre comillas, decir, llegó a ser amigo de él, bueno, pues tú lo ves hermoso y dices, wow, qué maravilloso. Y luego los procesos del pensamiento de aquel crustáceo, los pensamientos y las manifestaciones de su poder, aún aquello que fue en su parte de la extremidad, ¿cómo se llama? El tentáculo cortado, que vuelva a crecer. Bueno, estamos... Es la maravilla de estamos Dios. Como diciendo, estoqueando la serie. Sí, no, pero es Dios, es su perfección, es su magnificencia, es, bueno, magnífico, maravilloso, poderoso. ¿Qué más podemos exaltar? Y no podríamos llegar al nivel de lo que Él es. Por eso. Y pensar que tenemos acceso a entrar al lugar santísimo, al lugar de su presencia. Por eso la Escritura dice, mi amor, que Dios se manifestó en su creación, pero que las personas eligieron adorar más la creación que al Creador. Así es. Y ahí estuvo ese nivel de distorsión, de curva, donde el pensamiento humano se salió de lo que representa darle honra, representa entender por la fe el poder creativo de Dios. Y ahora terminaron pues adorando aves, a cuadrúpedos, dice la palabra, al sol, a la luna, a la madre tierra, y ahí se distorsionó absolutamente todo. Aún el libro de Hebreos, el autor en el capítulo 1, en el verso 1, empieza hablando, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, y luego empieza a establecer el contacto ya espiritual por medio de los profetas. Pero Dios habló de muchas, muy diferentes formas al hombre.
Hoy me enseñaba una fotografía mi hijo que tomó desde la ventana y decía, wow, mira papá, qué precioso amanecer. Y sí, pues ves el sol, las plantas, los árboles, el cielo, y dices, qué hermoso. Gracias a Imagínate Dios. Esos atardeceres en la Toscana. Yo no los he visto, pero he visto películas, ¿no? Esas cosas hermosas, los amaneceres, los atardeceres, la luna llena, todas esas cosas hermosas en los cambios de temporadas que se van dando, innegablemente, como tú dices, se requiere tener la mínima inteligencia conectada de manera activa al cerebro para reconocer la perfección, el poder y la maravilla de un creador. Amén. Cuando tú ya estás teniendo el aspecto de tu fe canalizada hacia lo gnóstico, hacia lo ateo, ya es otra historia que ni siquiera hay que darle tiempo, porque de lo que se trata es hablar de las buenas noticias que tenemos en la Escritura. Y si vamos hablando del autor de Hebreos en el capítulo 10, verso 19 al 25, si usted tiene cualquier versión de la Biblia, ya sea por su teléfono celular ahora, teléfono inteligente, ya sea su iPad, por su computadora, ya sea que tenga el libro en cualquiera de las versiones, usted vaya y abra ese libro y descubra que lo que estamos hablando es el fundamento de la palabra de Dios, que no es una imaginación nuestra, sino la revelación del Espíritu Santo dada a los hombres para hacernos llegar un mensaje de parte de Dios. Hebreos 10, 19 y hasta el 25. Vamos a darle. Dice la palabra, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es una porción de la Escritura muy profunda, muy poderosa, y que en el aspecto del peso en cuanto a la enseñanza, muchas veces nos inclinamos solamente al verso 25, sí. Y aún nosotros como líderes, como pastores, como ministros que estamos oficiando constantemente, utilizamos esta porción como una exhortación para las personas que por ahí dejan de estar constantemente congregándose. Dice aquí, dice la palabra en Hebreos 10:25, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sí. Pero si empezamos en el entorno desde el verso 19, habla de una primera gran ventaja, sí. Revelación, sí. Regalo, oportunidad que nosotros como creyentes tenemos. Y como tú eres muy inteligente, mi querida esposa, si tú me dices, ¿cuál es la perspectiva de este verso 19 en cuanto al beneficio que Dios nos está dando? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué concluyes? Bueno, yo pienso, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Bueno, porque en aquellos entonces, hablando del Antiguo Testamento, cuando se hizo el tabernáculo en el templo, ¿verdad?, de Salomón, al lugar santísimo solamente podía entrar el sacerdote y podía entrar con ciertos requisitos y podía entrar nada más una vez cada año o no sé, cada temporada, ¿verdad? Y tenía que ir en pureza, en limpieza. Si tenía pecado tenía que hacer primero el sacrificio, el holocausto y todo eso y llevar la sangre del sacrificio, ¿verdad? De los machos cabríos o de los corderos y todo, y poder entrar al lugar santísimo, solamente uno en representación de todo el pueblo, de toda la nación, y no cualquiera podía entrar. Iban por turnos, y les tocaba ya cuando a cada uno, pues no es para
para muchos, para un cierto grupo, solamente los de la tribu de Leví, ¿verdad? Que era de la tribu sacerdotal, no el pueblo ni las otras personas de las otras 11 tribus. O sea, era muy difícil poder estar en ese lugar. Así como la abuela en el rancho. Yo te voy a contar, Ira, eso te pasa por preguntón. Ira, no, pues es que tú te fuiste, pero tremendamente a una revelación mucho más profunda, clara y abierta. El privilegio que tenían ellos, uno allá entre miles de personas, ahora se nos ha sido entregado. Yes, ella conectó. Sí, ella bueno, esa es la conexión. Correcto, es que verdaderamente todo lo que tú mencionaste es profundo, es verdadero, es amplio, es bíblico, es una enseñanza muy valiosa que estaremos desarrollando conforme vayamos avanzando y que verdaderamente es impactante, ¿no? Pero más impactante es el hecho que todo eso que en la antigüedad se hacía para el privilegio de uno solo, dice, tenemos ahora la libertad para entrar al lugar santísimo. Amén. Primer acto, usted y yo, los que me están viendo, los que nos están escuchando, tenemos la libertad de entrar a ver a papá. Amén. A ver al Padre. Una cosa es conocer la manifestación de Dios. Otra cosa muy diferente, conocerlo a Él. Una manera puede ser estar acostumbrado a aún ver los milagros y las maravillas y las cosas que Dios hace. La creación y todo lo que tú estabas mencionando que es hermoso. Pero algo muy diferente, conocer el pensamiento de tu Padre. Saber cómo Él es. No estoy hablando el aspecto físico, sino su naturaleza, su esencia, cómo es Él. Y eso se logra a través de esa intimidad. Mis hijos, si te platicara, saben perfectamente cómo yo soy. No es en el aspecto físico. Saben perfectamente cómo voy a reaccionar. Saben cómo pienso. Saben cómo actúo. Ni siquiera muchas veces tengo que hablar cuando ellos ya están codificando mis reacciones. ¿Por qué? Porque están íntimamente unidos a mí y tenemos esta interacción continua. Entonces, principio práctico número 1. Puedes tú estar teniendo la perspectiva de Dios, creer en Dios, aún ver los milagros y las maravillas que Dios hace, el mover de Dios. Pero algo muy diferente es estar en la intimidad de Él, conociendo su naturaleza, conociendo su pensamiento, conociendo su revelación, conociendo todo lo que Él quiere compartir contigo aún antes de que lo haga. Y eso es maravilloso, mi amor. Eso verdaderamente es hermoso. Es como, me viene un pensamiento, como un ejemplo nada más, ¿no? Como una persona, no sé, pues un fan de alguien o un periodista o alguien, ¿no? Que estudian a una persona, saben todo de esa persona, saben qué le gusta, qué no le gusta, cuándo nació, que todo, a dónde van, dónde vienen, tienen fotos de todo, pero nunca han estado con ellos. Wow, eso pudiéramos terminar el programa de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Esto es. Sí, o sea, yo conozco todo del artista, conozco todo eso, pero nunca he hablado con él. Claro, y le he tomado video y he estado aún en entrevistas con el micrófono, con la gente o escribiendo sobre los eventos, películas, conciertos o actuaciones. Y puedo admirarlo y puedo amarlo, pero nunca he estado con él. Mucho menos estar íntimamente en su casa o tener decir, él es mi amigo. Sí. Él es mi amigo. Sí. En alguna ocasión José, el príncipe de la canción, estando en su habitación en un hotel, me decía, yo quiero ir a comer esos taquitos que están ahí abajo, me decía, verdaderamente se me antojan. Le digo, pues ahorita te los traigo. No, se me antoja estar ahí.
pero difícilmente tú puedes estar teniendo esa popularidad, la libertad de estar comiendo tacos donde las demás personas están, pues imposible sería que los comieras, vas a estar completamente saturado. Entonces, qué diferente es cuando conoces a las personas fuera del escenario, fuera de la condición, de la posición, ¿no? De la televisión, de lo que hagan, de la cancha deportiva. Sí. Excelente comparativo, muy bueno. Esto es así. Es muy diferente estar en la intimidad del Padre, pero no es para cualquiera. Y el mismo versículo 19, en la segunda parte, nos da esa misma clave de por qué nosotros tenemos ese hermosísimo privilegio. ¿Por qué razón? Ahora tú puedes seguirme dando toda esa cátedra que fue muy buena, la verdad. No, mira, no es carrilla, ni es de bajada, auténticamente. Cuando yo hice la pregunta, me sorprendió. Wow, es que la verdad, sí, eso me pasa por preguntón. Estuvo muy bueno. Pero si nos concentramos aquí, el derecho para esa libertad, ¿cómo tú lo contemplas en cuanto al versículo 19 de Hebreos 10? ¿Cómo es que podemos llegar a ese derecho? Por el sacrificio de Jesús, por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Él. Ahora te quedas más... No hay más palabras que pueda decir. El sacrificio de Jesús y eso, al aceptarlo y al recibirlo por la fe, es lo que nos da y nos abre el acceso. Una persona que no cree en Jesús, que no lo ha aceptado como su Salvador, como su Señor, no tiene ese regalo, esa gracia. ¿Por qué? Porque no lo quiere, porque no lo acepta o porque no lo conoce. Y no tiene la libertad de entrar a la presencia del Señor, al lugar santísimo. Pero nosotros, usted que ahora está conociendo, si no conocía esta palabra, nosotros que hemos conocido esta palabra, que hemos aceptado el regalo de la salvación en Jesucristo a través de su sangre preciosa, que es la que nos da el acceso. Porque, bueno, cuando Jesús murió en la cruz, estaba un velo que separaba el lugar santo en el templo del lugar santísimo. Y ese velo fue rasgado por la mano de Dios, porque aparte que era una cortina muy gruesa, que no se podía romper, bueno, se rompió de arriba hacia abajo. Uh-huh. Entonces quiere decir que fue Dios el que la abrió, y eso quería decir que ya no necesitaba esa cortina, que el único que podía traspasarlo era el sumo sacerdote. Ahora, cuando muere Jesús, en ese momento es que se rasga, es que Dios está dándonos permiso y libertad de entrar. Ya la oportunidad se abre para todo aquel que crea en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es por medio de la fe en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz cómo nosotros podemos adquirir ese privilegio, esa identificación ahora que nos da el acceso, no hasta el camerino del artista, sino hasta la presencia misma de Dios. Y cuando nosotros decimos que es por medio de la sangre de Jesucristo, no es una sangre que esté ahora encapsulada para que podamos nosotros accesar a Dios por medio de ella, no es una reliquia de una iglesia determinada, no, se refiere al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz cuando nosotros reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores y horrores también. Cuando le decimos, reconozco lo que tú hiciste en la cruz. Reconozco que yo merezco morir, que yo merezco la sentencia, que yo merezco el juicio, que yo merezco la cárcel, que yo merezco el sufrimiento. Reconozco que yo hice mal. Me arrepiento y clamo a esa sangre que tú derramaste en la cruz por mí. En ese momento podemos estar hablando de, en el lenguaje o en el argot ya cristiano, estás recibiendo a Cristo. Tú te arrepentiste, reconociste que Él murió por ti. Y esa sangre derramada, cuando
tú por fe la valoras, la asimilas, te limpias en ella, te da el derecho, te abre la puerta del velo que fue rasgado físicamente hace miles de años atrás, pero espiritualmente ahora, para que tú entres a hablar directamente con el Padre Eterno. Algunas personas elegirán intermediarios. Algunas personas elegirán ídolos. Algunas otras elegirán a otras personas, aún muy buenas, y no lo dudo que sean dignas de reconocimiento y de aplauso público y de honra eterna. Pero el camino al Padre lo abrió el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y la sangre que fue derramada no fueron la sangre de mártires y de personas buenas y de personas ejemplares en esta vida, las cuales nos pueden dar el puente para recibir la bendición, para recibir la solución, para recibir aquellas cosas que nosotros necesitamos. Sino solamente el Hijo de Dios que murió en la cruz, el camino, la verdad y la vida, nos puede llevar al Padre Celestial. Amén. Sí, las personas que hicieron el bien, que ahora pueden ser aún llamados como personas santas, ¿verdad? Que fueron personas ejemplares o algo, te pueden dar como un testimonio o un buen ejemplo, pero el único que nos puede llevar al Padre solamente se llama Jesús, Jesucristo. Y cuando nosotros recibimos esa gracia que en la cruz del Calvario Jesús extendió para todos aquellos que crean, podemos nosotros no solamente quedarnos en la posición de ser salvos, es decir, que nuestros pecados hayan sido perdonados, que nuestro destino cambie de ser una condenación eterna en el infierno a una posición de gloria en la presencia de la eternidad con Dios. La condición no solamente queda en ese punto limitado, soy salvo y gracias Jesús por eso, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. La solución no solamente da una condición de tu destino en la eternidad, sino da la posibilidad de que en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar, en el lugar donde tú te encuentres, no precisamente dentro de un templo, puedas tener el acceso íntimo al Padre, y Él diciéndote: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas y ocultas que tú aún todavía no conoces. Pero para tener esta respuesta tú tienes que clamar, y cuando lo haces en intimidad, cuando lo haces en la presencia misma del abrazo espiritual del Padre, tú sabes que todo se va a solucionar. Tú sabes que todo está bien. Tú sabes que va a haber respuesta a tu necesidad. Tú sabes que eres protegido, que eres amado, que eres cuidado. Y todo eso es un cúmulo de beneficios por el derecho que en la cruz del Calvario ganó Jesucristo para nosotros. Seguiremos hablando de todas estas hermosísimas palabras en el siguiente de la serie. En otras, Palabras al corazón. Dios los bendiga. Gracias por ver este capítulo. Te invitamos a darle clic y suscribirte, a activar las notificaciones y aquí tenemos algunas sugerencias de video y compártelo con tus amigos.